Narcís Monturiol, un ingeniero catalán, tenía un concepto para un buque sumergible, lo que hoy en día llamaríamos un submarino, y diseñó el ictineo. Este término venía del griego ictos, significa pez, y naos significa barco, nave. Era el barco pez. Entonces él tuvo un primer proyecto de ictineo, un submarino esférico con estructura de madera y con propulsión manual. Dentro había personas pedaleando que movían el barco. Se hizo una prueba exitosa en el puerto de Barcelona y atrajo mucha atención. No era el primer vehículo acuático sumergible, era el primero que no tenía un tubo suministrándole oxígeno desde fuera. Tiempo después, Narcís Monturiol trabajó sobre su proyecto, intentó mejorarlo, que llamaba el Ictineo 2. Era un buque más grande que ya no dependía de propulsión manual, tenía un sistema de propulsión química muy innovador que permitía mover el motor sin generar humo. También contaba con propulsión lateral para poderse desplazar de manera más rápida. Parece que por lo menos parte del casco sí que iba a ser metálico. Lamentablemente Monturiol no consiguió contratos y tuvo que abandonarlo, nunca se llegó a construir. Pero el proyecto fue muy influyente como idea, como concepto. Julio Verne escribió su libro 20 leguas de viaje submarino, en el que teorizaba el uso de un vehículo como el Ictineo 2 en una época en la que todavía no se había construido ningún submarino de profundidad viable.